Muchas gracias, Manuel, por estas palabras introductorias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana. Tengo que confesarles que no estoy en la mejor forma física hoy. He dormido fatal. Estuve ayer en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo, y me enfrié y he estado toda la noche respirando mal y despertándome varias veces. Entonces, si no doy pruebas del dinamismo que anunciaba Manuel, atribúyanlo a una precaria condición física que espero que sea solo momentánea. Voy a intentar a lo largo de los próximos 30 o 40 minutos dar respuesta a lo que la mayoría de la gente con la que hablo me pregunta sobre la marca España. La primera pregunta, voy a seguir un sistema un poco al estilo americano de Q&A, de question and answers, anticipándome a las preguntas que puedan tener todos ustedes, ¿no? La primera pregunta que normalmente se hace es ¿qué diablos, o otra expresión a lo mejor menos correcta, qué diablos es marca España? Y la verdad es que esta pregunta es la misma que me hice cuando me ofrecieron el puesto. Cuando me ofrecieron el puesto pedí un job description y me dijeron tú mismo. Con lo cual, la pregunta de qué es marca España o qué se quiere con marca España, pues la he tenido que ir respondiendo yo mismo y espero haber acertado en la formulación. Para mí, marca España, después de hablar con mucha gente en muchos sitios, he llegado a la conclusión que, contrariamente a lo que muchos expertos de marketing piensan, que es asociarlo al concepto de marca comercial, la marca país es algo distinto de lo que es una marca comercial. Básicamente, marca España es un intangible. Digo a veces que es la quinta esencia del intangible. Contrariamente a una marca comercial que se traduce en un logo, en un símbolo, en una frase, en una canción, en un aroma, en muchas cosas tangibles, la marca España es un intangible. Es algo que hace referencia más al mundo de las percepciones que al mundo de las realidades. Si yo ahora a ustedes les digo Noruega, cada uno de ustedes se hace una configuración de aquello que asocian con Noruega. Unos pensarán los fiordos, otros pensarán el petróleo del Mar del Norte, otros pensarán el salmón, frío, gente seria, buena educación y una serie de conceptos que asocian ustedes a Noruega. En definitiva, la marca Noruega, la marca país, es ese conjunto de percepciones que se identifican como atributos de la imagen de un país. Es, en definitiva, la percepción que los demás tienen sobre ese país, sobre sus nacionales, sobre sus empresas, sobre su historia, sobre su cultura, sobre los distintos ámbitos que están relacionados con el país. La segunda pregunta que se me formula con frecuencia es, pero ¿esto de la marca España no es una frivolidad? Con los problemas tan serios y tan graves que tiene el país en tantos ámbitos, dedicar atención a esto de la marca España no suena un poco a algo frívolo, quizá incluso a una maniobra de distorsión por parte del Gobierno para que se hable de otra cosa y no se hable de los problemas verdaderamente serios? Y a esa pregunta hay que responder viendo, como siempre, un poco lo que hacen los demás, lo que en el mundo empresarial denominamos benchmarking, que consiste en ver las experiencias de aquellos a quienes admiramos, a quienes respetamos o a quienes queremos parecernos e intentar sacar de ahí algunas conclusiones. Y la realidad es que todos los países principales del mundo dedican atención, recursos, esfuerzo a potenciar, a
primar a intentar elevar al máximo la imagen de su país. Y los países emergentes, los países que están queriendo aparecer en el contexto mundial, jugando un papel predominante, también dedican tiempo, esfuerzo, recursos a intentar posicionarse. En definitiva, es una práctica habitual que responde a ese viejo principio del marketing, que si tú no haces algo por tu imagen, otros se ocuparán de ello. Y en un mundo global y competitivo, los países que no se preocupan de su imagen ven cómo su imagen es construida normalmente por sus adversarios. Luego, sí me parece que la experiencia empírica demuestra que hay que prestar atención a la imagen de un país. La tercera pregunta podría ser, ¿y realmente tiene algún sentido económico el dedicar esos esfuerzos? ¿Es indiferente tener una buena o una mala imagen? ¿O es algo que se puede traducir en mediciones y en cuantificaciones? Si uno de nosotros está dispuesto a pagar un 30% más por un Audi que por un Skoda y sabe que el 90% de las piezas son comunes en ambos vehículos, es porque el Audi está fabricado en Alemania y el Skoda está fabricado en la República Checa. Y aunque sean iguales los proveedores y los materiales, el hecho de tener el Made in Germany supone que se puede cobrar por ese producto un 30% más que el fabricado en otro país. Y eso, que es de aplicación a los artículos de consumo en general, es también de aplicación a la imagen de un país. Un país que tiene buena imagen es un país que logra atraer inversiones y empresas que se establezcan en su territorio. Es un país que puede exportar con mayor facilidad los productos que fabrica. Es un país que resulta atractivo para ser visitado. Es un país que resulta también interesante para establecer relaciones de partnership, relaciones de joint ventures, negocios en común, y es en definitiva un país al cual se le presta el dinero en condiciones mejores, más favorables, con más facilidad y a más bajo costo que a un país que tiene mala imagen. Todo eso, por tanto, se puede traducir en dinero. De tener una buena imagen a tener una mala imagen, estamos hablando de cientos de miles de millones de euros al año. Otra pregunta que se hace con alguna frecuencia es, ¿pero realmente podemos hacer algo por cambiar la imagen de un país? ¿O hay una especie de fatalismo que nos lleva a que la imagen sea aquella que nos merecemos con nuestras actuaciones y no cabe influir en esas tendencias? Yo ante esa pregunta suelo responder con cuál es el origen del Made in Germany. Si hay un origen prestigiado en el mundo, en este momento y desde hace algunas décadas, es el origen Alemania, el Made in Germany. Y Made in Germany hoy es símbolo de calidad, de tecnología, de fiabilidad, de confianza, y es exactamente lo contrario de lo que fue en su origen el Made in Germany. Probablemente sepan ustedes que en 1895, a finales del siglo XIX, los industriales y comerciales de Londres se reunieron en aquella ciudad para tomar una decisión histórica en aquel momento, que fue la de penalizar a los productos alemanes, obligándoles a que fueran marcados con un sello que decía Made in Germany. Inglaterra, que fue el líder de la revolución industrial, logró producir desde maquinaria hasta artículos de consumo a nivel industrial con ventajas sobre el continente.
y fueron los alemanes, con un retraso de 20 o 25 años, los primeros que empezaron a invadir las islas con sus productos. Los industriales y los comerciantes británicos estaban preocupados de que esos productos similares a los que ellos fabricaban, procedentes de Alemania, llegaran al consumidor sin una distinción que pusiese de manifiesto la peor calidad del producto de importación. Y el Made in Germany nace, por tanto, como una manera de señalar aquellos productos que a juicio de los británicos eran inferiores para que el consumidor tuviera esa información. Desde ese origen de discriminar aquello que teóricamente era peor, hasta hoy han pasado algo más de 115 años. Y en esos 115 años la situación se ha invertido por completo y, como decía antes, el Made in Germany hoy es el máximo calificativo que se puede obtener en gran cantidad de productos en la percepción de los consumidores. Eso ha sido, lógicamente, consecuencia de muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de acción persistente y de preocupación por la calidad como una constante vital en el mundo empresarial alemán. Pero la realidad es que se ha cambiado. En los años 60, Italia era percibida en los estudios de opinión que se hacían en aquella época como el país líder en cultura, en historia, en monumentos, pero era un país con una percepción de cierto atraso en el terreno industrial. Un trabajo también sistemático, riguroso y persistente por parte de los italianos ha sido capaz de, arrancando de esos valores que se le reconocían, irlos transformando hacia el concepto de diseño. E Italia es hoy el líder en la percepción de los demás en el mundo del diseño y la innovación, que arranca en la moda, pero que sigue en la industria del mueble, en la industria textil, en la industria automovilística. Hoy se pregunta en Europa, dígame usted un país que simbolice el diseño, y el 70% de los europeos dicen Italia, para gran disgusto de los alemanes, que consideran que son los que deberían de recoger ese mensaje, puesto que son responsables del más del 40% de las innovaciones que se registran en el mundo de las patentes y marcas en este momento. Pero Italia ha sabido pasar de ser un país de historia y de cultura a poner ese legado que tiene tan importante al servicio de su industria, y hoy los productos italianos son asociados a diseño artístico, pero a diseño comercial, empresarial, y que permite también que los productos italianos pues tengan en determinados campos, en bastantes campos, un prestigio y una aceptación muy superior a productos de otros países a los cuales no se asocia ese concepto de diseño. Otra pregunta que de alguna manera se me realiza y dice, bien, aceptado todo esto, ¿cómo se puede abordar el tema? Es decir, ¿cómo se puede trabajar para mejorar la imagen de un país y concretamente en el caso de España? El camino que he seguido yo en estos meses tiene 3 etapas. Una primera etapa que es el análisis de la situación de partida. Saber con la mayor precisión, con el mayor detalle y desglose posible, cuál es el punto de partida, dónde está la imagen de España en estos momentos. La segunda etapa consiste en la definición de dónde queremos estar dentro de 8 o 10 años, y la tercera es ver qué instrumentos podemos utilizar para pasar del punto inicial al punto final o a la meta perseguida. En cuanto al primer punto, es decir, en qué situación estamos, he de decirles que estamos afortunadamente bastante mejor de lo que pensamos los españoles. Tenemos una situación de percepción de la imagen de país
que es distinta de unas zonas a otras en el mundo. Tenemos sitios donde tenemos una percepción muy favorable y tenemos sitios donde hay un desconocimiento casi general de lo que es España y incluso de dónde está España. A nosotros nos interesan básicamente tres zonas del mundo. La primera es el G8, los 8 grandes países del mundo, de donde viene aproximadamente el 80% de los turistas que visitan nuestro país, de donde viene algo más de 3/4 partes de la inversión extranjera que llega a España y a donde van algo más del 70% de nuestras exportaciones. Es decir, son 8 países donde se concentra algo más de 3/4 de los intereses económicos de España. En ese G8 tenemos una imagen bastante buena. Bastante buena quiere decir que la imagen de España, en su conjunto, sin entrar en demasiado detalle, es una imagen que se sitúa a los niveles de Francia y de Italia, que estamos en lugares, según unos parámetros u otros, alrededor del 10 al 12 de un conjunto de 200 países que configuran la comunidad internacional. Un segundo grupo que nos importa mucho, por los intereses que tenemos en esa zona, es América. La América que va desde México hasta Chile, donde tenemos una desigual presencia de imagen. Tenemos países donde nuestra imagen ha mejorado sustancialmente en los últimos años y que afortunadamente son los países más dinámicos en este momento, como son México, Brasil y Panamá. En estos 3 países, la imagen de España a lo largo de la última década ha mejorado sustancialmente. Tenemos luego un grupo de países que son básicamente los países andinos y algunos países de Centroamérica, es decir, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, donde tenemos una buena imagen con una ligera tendencia al alza. Y tenemos finalmente 3 países donde hemos sufrido un deterioro de imagen notable como consecuencia de las políticas seguidas por los regímenes populistas actualmente en el poder, como son Argentina, Venezuela y Bolivia, y donde a España pues, se le ha acusado de gran parte de las desgracias que tienen esos países, cuya desgracia principal es tener los regímenes y gobiernos que tienen. La tercera parte del mundo que nos importa es el continente asiático. El continente asiático, no hay que explicarlo, es el continente del futuro, por lo menos del futuro de los próximos 20 o 30 años, y ahí, con algunas excepciones, tenemos una imagen muy pobre, no en el sentido de que sea negativa, sino que es muy escasa la presencia de España, es muy escasa la asociación de esos países con nuestro país, y quizás con la excepción de Japón y en alguna menor medida con Corea, el calificativo genérico es de desconocimiento de la realidad española y muy baja información, muy bajo conocimiento de lo que es España. En las encuestas que se realizan ahí, a España se la asocia con el mundo del deporte, con los triunfos de la selección de fútbol, de Nadal, de Alonso en la Fórmula 1, en algunos casos algo de gastronomía y muy poco sobre la realidad industrial española. Tenemos una cuarta zona donde tenemos valores elevados y estables, que es la zona del Golfo, donde la presencia española y algunos proyectos importantes pues, nos han situado como un país europeo con un cierto prestigio y con una cierta aceptación de lo que es la tecnología española en estos momentos. Esta es
como digo, de una manera muy resumida, todo esto está muy desagregado geográficamente y por conceptos, por tipos de elementos, la imagen que tenemos en estos momentos. ¿Cuál es la imagen a la que aspiramos? ¿Qué es lo que queremos que sea la percepción de España dentro de ese horizonte de 8 o 10 años? Antes de responder, tengo que precisar que la imagen de un país se cambia despacio. Para bien o para mal, la imagen de un país tiene un componente estructural, que es bastante fijo, bastante permanente, y un componente coyuntural. El componente coyuntural es el que se deriva de las noticias que se están produciendo en un determinado momento, que tienen un grado de pervivencia relativamente corto, salvo que se prolonguen en el tiempo. Las noticias que se están produciendo en este momento sobre España o sobre cualquier otro país van como una lluvia fina cayendo sobre esa imagen del país, y si no persiste largo tiempo, pues se seca, como se seca la lluvia fina, y si persisten, acaban calando en la parte más estructural, más permanente de la imagen. Como digo, se tarda tiempo en ir transformando esa parte sólida, la parte más permanente, más estructural de la imagen de un país. Nosotros trabajamos con un horizonte de 8 o 10 años y es en ese horizonte del 2020-2022 donde queremos que se haya notado una cierta transformación y, lógicamente, mejora de la percepción de la imagen del país. ¿Cuáles son esos atributos que queremos asociar a la imagen de España en ese horizonte temporal? Son básicamente 5. El primero es que queremos que España sea percibido como un país simultáneamente tradicional y moderno. Muchas veces estos dos términos pueden ser antitéticos, o se es tradicional o se es moderno, pero hay casos en los cuales se puede combinar la coexistencia de ambos. Y el propósito nuestro, que somos un país con una larga historia, una larga cultura, realizaciones a lo largo de la historia muy importantes, a las cuales no queremos renunciar en absoluto, es enriquecerlo con un aspecto, con una percepción de un país también moderno. En este momento, dentro de las acciones que estamos realizando en muchas zonas, Estados Unidos aparece para nosotros como un mercado prioritario. Y lo es no solo por lo que pesa la economía americana en los principales capítulos de relaciones con España, en lo que se refiere a inversiones, mercado para nuestras exportaciones, origen de nuestro turismo, etcétera, sino también porque entre el año 2013 y 2014 se celebran unas efemérides en el mercado americano que son conmemoraciones de centenarios en los cuales España jugó un papel importante. Concretamente, en este año 2013 se celebran 500 años del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León, y en el 2014 se celebra los 500 años de la fundación, en 1514, de la primera ciudad en los Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad de San Agustín, en el estado de Florida, por Pedro Menéndez de Avilés. Pero también se van a celebrar los 300 años del nacimiento de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra era un monje franciscano balear que, acompañado de otros franciscanos, acomete la labor de ir creando misiones, ir fundando misiones en toda la costa del Pacífico, desde Monterrey hasta Alaska, que da lugar a todas las ciudades que llevan nombres españoles, desde San Diego a San Francisco, Los Ángeles, Santa Rosa, San Joaquín, Santa Mónica, Santa Brígida, que cubren toda la costa oeste. El mensaje que nosotros queremos dejar de España a lo largo de estas celebraciones que van a tener lugar, que están teniendo lugar ya en Florida y que van a seguir
teniendo lugar después en California, es que España fue un país que contribuyó de manera decisiva a la construcción inicial de Estados Unidos, fundando los primeros asentamientos, las primeras ciudades, las primeras plazas, las primeras iglesias, los primeros mercados y también los primeros caminos, que tiene su culminación con el Camino Real, que saliendo desde México llegaba hasta Alaska. 300 años en un caso y 500 años después en otro, España sigue participando en la construcción de Estados Unidos. España es un país tradicional, pero también es un país moderno que hoy está haciendo algunas de las obras de infraestructura más importantes que se hacen en Estados Unidos, como es el túnel para el metro de Seattle, donde está trabajando la mayor tuneladora del mundo, el enlace de Brooklyn con Long Island, las autopistas en Indiana, en Illinois, que hacen Ferrovial, SACIR o HL, las plantas de generación solar como hace Abengoa o Acciona, o obras de arquitectura singulares como están haciendo los arquitectos españoles, Moneo con la Catedral de Los Ángeles, Bofill con 3 edificios en el skyline de Chicago, Calatrava con el Visitor Center en la zona cero, etcétera, etcétera. Entonces, es ese mensaje de tradición y modernidad. España estuvo aquí en la construcción de Estados Unidos en sus fases iniciales y hoy tiene la capacidad tecnológica y la capacidad empresarial para poder hacer algunas de las obras, como digo, más importantes que se están haciendo en Estados Unidos. Ese mensaje de tradición y modernidad es el primer atributo que queremos asociar con la imagen de España en los próximos 8 o 10 años. El segundo atributo que queremos se asocie con España es el de país sólido y solidario. Es jugar un poco con 2 términos que en la mayoría de los idiomas a raíz, pero que tienen significados complementarios. España como país sólido, como potencia importante, no una de las grandes potencias, pero sí inmediatamente como un país significativo en el contexto internacional, como país europeo y como país con una dimensión muy importante y muy especial gracias al idioma en lo que es todo el continente americano, no solo Iberoamérica, sino también Estados Unidos, donde, como saben, hay ya 50 y tantos millones de personas que hablan español, y en la previsión del US Census, la población en el año 2050 será mayoritariamente de habla hispana. Ese país sólido es un país que tiene presencia en el contexto mundial. Hay otros países en Europa que son y a veces aparecen en los rankings por delante, pero que no juegan nada en el contexto internacional. Pienso, sin ofender a nadie, pero en países como Austria, como Dinamarca, como Finlandia, como Noruega, que aparecen con frecuencia por delante de España en muchos rankings, pero que en el contexto internacional no tienen peso ni significación política, ni nadie se le ocurre ir a hablar con uno de estos países si se tienen proyectos en otros continentes, como ocurre con España, cuando empresas de otros continentes desean utilizar a España como vínculo para entrada en Iberoamérica. Y no solo es un país sólido, sino lo que queremos también destacar es que es un país solidario. La solidaridad, como saben todos ustedes, es un valor en alza en el mundo actual y lo será en el futuro. Y España tiene razones para reclamarse uno de los países más solidarios del mundo. Tiene una historia desde la conquista de América y su posterior colonización, en la cual miles de españoles, a través de las órdenes religiosas, los misioneros, las monjas, han prestado asistencia y han llevado ayuda y cultura a pueblos más atrasados del mundo, cosa que después ha tenido su continuidad, no solo a través de estas órdenes religiosas, sino de las ONGs seglares, donde España ha jugado y está jugando un papel importante. Pero además de esa presencia en terceros mercados, España es un país que ha construido una red de solidaridad dentro de España
muy importante con organizaciones que son ejemplares y líderes en el mundo. Pienso en la Organización Nacional de Trasplantes, donde España es país líder en la donación de órganos. Antes de ayer venía en la prensa que los alemanes venían a estudiar el modelo que tenemos en España, que es, como digo, ejemplar. Tenemos una organización como la ONCE, que está cumpliendo sus 75 años de historia y que es la organización líder en el tratamiento de los invidentes y discapacitados, recomendada por la Organización Nacional de Salud y objeto de prestación de know-how a otros países sobre cómo se afrontan estos temas. Y los capítulos españoles de organizaciones internacionales y algunas de la ONU, tipo la Cruz Roja, UNICEF o Cáritas, los capítulos españoles son líderes en contribución y participación, apareciendo siempre entre los 5 principales países del mundo. Todo eso son manifestaciones de ese espíritu solidario que existe en nuestro país y que sirve también para explicar, aunque no para terminar de comprender esas cifras tremendas que tenemos de desempleo, que no conllevan una situación de alteración del orden social por la existencia de redes de solidaridad muy importantes que arrancan de la familia y que son las que permiten la convivencia a pesar del drama enorme del paro existente en nuestro país. Ese sería el segundo atributo. Después de España, tradición y modernidad, sería España, solidez y solidaridad. El tercer atributo con el que queremos identificar la imagen de España es el de España como un país diverso. La diversidad también es un valor interesante y España tiene una diversidad extraordinaria, una diversidad que se traduce en que en un territorio de 505.000 kilómetros cuadrados tenemos prácticamente todos los climas y, consecuentemente, una fauna y una flora riquísima. El 80% de las especies existentes en el planeta se encuentran en España. Tenemos una diversidad cultural derivada del hecho de que España ha sido un país donde han visitado y han dejado sus huellas y sus rastros prácticamente todos los imperios que en el mundo han sido, con la excepción del Imperio Chino. Y tenemos también una diversidad lingüística y cultural que hace que el país sea muy atractivo. Les ponía antes al comienzo el caso de Noruega, y yo estoy seguro que cualquiera que haya visitado Noruega ha venido con la impresión de que es un país muy bonito, un país precioso, pero creo que, miré una vez una estadística, menos del 1% de las personas que visitan Noruega vuelven a visitarlo, porque es muy bonito, pero es para verlo una vez. El 85% de los 57 millones de turistas que vienen a España, el 85% han venido como mínimo 2 veces. Más del 70% de los turistas que nos visitan han venido como mínimo 5 veces. Quiere decir que España, debido a esa diversidad, resulta un país atractivo para volverlo a visitar, porque uno puede venir a unas vacaciones a Baleares, pero le queda toda la península por conocer, o puede venir a la Costa del Sol, pero le queda conocer todo el norte de España, o puede venir a Barcelona, pero le puede interesar conocer el Camino de Santiago o las fiestas de San Fermín. Esa gigantesca diversidad que tiene España lo hace atractivo para venir una y muchas veces, y por eso tenemos ese elevado índice de repetición. La diversidad es algo que tenemos que intensificar en la promoción y en el conocimiento de nuestro país, porque lo hace atractivo para ser, como digo, visitado 1 y 1000 veces. Y finalmente, el siguiente atributo que nos parece importante asociar a España es el de la flexibilidad. La flexibilidad es también un valor en alza. España tiene una reciente historia en lo que es el tránsito desde un régimen de dictadura a un régimen de democracia, que sigue siendo objeto de envidia, de análisis y de consulta
por los países que están en procesos similares. Hoy todos los países de la llamada primavera árabe, pero también muchos países asiáticos y todavía muchos países de Europa del Este siguen interesándose en cómo se hizo ese tránsito. Y la imagen de España es la imagen de un país que finalmente supo evolucionar sin derramamiento de sangre, cosa que en la historia del siglo XIX y parte importante del siglo XX no fue así. Y lo que estamos viviendo en este momento de reformas estructurales, de reformas hechas con dificultad y con dolor y con un cierto pago en fractura social y en niveles de protesta, es algo que probablemente porque estamos en mitad del bosque no somos capaces de ver los árboles, pero que en el horizonte al que me estoy refiriendo, con toda seguridad se verá como algo que hizo España, mientras no lo hacían otros países tan necesitados como el nuestro. En una reciente reunión hace menos de 15 días, con inversores en Londres, organizada por Goldman Sachs, al final y después de mucha discusión sobre cuál es la situación económica de España y sus perspectivas, estos inversores terminaban reconociendo que aunque a algunos les puedan parecer insuficientes y a otros les puedan parecer excesivas, se están llevando a cabo en España reformas estructurales como no se está haciendo en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal. Y se ponía el ejemplo de Italia y cómo la presencia del señor Monti a lo largo de los años 2011 y 2012 fue capaz de transmitir una buena imagen de la economía italiana, pero como después, rascando un poco, se ha visto que en Italia no se ha cometido ninguna de las reformas. Y se hablaba de Francia, donde sigue siendo una constante en la mentalidad de los franceses ese viejo principio de que l'État es responsable de la crèche à la tombe, ¿no? Que el Estado es responsable de todo lo que le pasa al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. España, como digo, está dando muestras de flexibilidad, con dificultad, con resistencia lógica, porque toda la transformación y el cambio conlleva una determinada reacción, pero está transmitiendo, y estoy convencido de que será percibido aún más así, esa imagen de flexibilidad. Y en un mundo donde el cambio es permanente y donde la velocidad del mismo se acelera, los países flexibles son los países que de alguna manera resultarán más atractivos de nuevo para invertir, para relacionarse en el futuro. Al final de todos estos atributos, lo que querríamos es que la imagen de España fuera una imagen de país fiable. La fiabilidad quizás sea la palabra que resume, que en inglés de alguna manera es reliable, y reliable es un concepto que indica que es alguien en quien se puede confiar, alguien que no te va a dar de mayor o menor prosperidad. Es un país en el que sabe uno a qué atenerse, que es la clave para tener relaciones personales, comerciales o de todo tipo entre distintos miembros de la sociedad. España tiene todavía un nivel de fiabilidad relativamente bajo, más bien medio. Este valor de la fiabilidad se les confiere mucho más a los países nórdicos, a los países del norte que a los países del sur. Los países del sur dejan siempre una cierta reserva en la percepción de los demás sobre realmente me puedo fiar de este país, me puedo fiar de estas personas procedentes de este país, me puedo fiar de los productos que se fabrican y que se exportan desde este país. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo verdaderamente grande en convertirnos en un país serio, en un país profesional, en un país donde demos la importancia que tiene a la calidad, al respeto a la palabra dada, al cumplimiento de las normas, al cumplimiento de las leyes, a todo lo que de alguna manera sirve para transmitir hacia el exterior ese mensaje de fiabilidad. Y voy terminando para no entretenerles demasiado tiempo,
respondiendo a otra pregunta que se hace con frecuencia, que es ¿y cómo se mide todo esto? Si tienen ustedes alguna manera de ver si vamos avanzando por el buen camino, si vamos hacia atrás, si en definitiva los esfuerzos que se hagan por unos y por otros tienen sus resultados. Realmente lo que no se mide no existe, así de claro. Y por tanto, todo lo que podamos decir, si no lo podemos medir, pues tiene una validez muy, muy escasa. Pero afortunadamente todo esto se puede medir. Yo estoy trabajando en este momento con 134 índices. 134 índices que existen en el mundo, elaborados por entidades prácticamente todas extranjeras, con la excepción del Instituto Elcano, que elabora algunas propias. Es decir, de los 134 pues hay como 130 que son extranjeros, elaborados por institutos, por asociaciones, por organismos, la mayoría de carácter privado, algunos de carácter público, que tienden a clasificar a los países en unos rankings en función de los parámetros que se miden. De esos 134 índices, me voy a quedar con 40, voy a trabajar con 40, que son aquellos en los cuales existen series históricas de un mínimo de 3 años, que se publican como mínimo con una periodicidad anual y que estudian como mínimo a 50 países, porque hay algunos índices que están limitados exclusivamente a los países europeos o a los países asiáticos. De esos 40 índices voy a trabajar con unos 7 u 8 que van a ser índices globales, índices de la imagen global de España. Y voy a trabajar con unos 30 y pocos que son índices sectoriales, regionales, particulares. Los índices globales son los que miden la reputación del país en general. El Reputation Institute, por ejemplo, publica uno en el cual salimos en el lugar 18, Inglaterra es el 15, Francia el 16, Italia el 17 y nosotros el 18. Ahí el Reputation Institute toma 5 o 6 parámetros y los puntúa a través de un sistema de 35.000 encuestas realizadas por el mundo, donde pregunta, ¿dé usted nota a este país en relación con los otros? Lo que nos interesa a nosotros no son tanto los valores absolutos como los valores relativos, en compañía de quién estamos, quién tenemos por detrás o quién tenemos por delante. De esos hay, como digo, unos 6 o 8 con los que vamos a trabajar. Los demás son índices sectoriales. Por ejemplo, voy a trabajar con 5 índices referentes al turismo, unos en los cuales son simplemente cifras cuantitativas de cómo está España en la recepción de turistas, en números absolutos o en gasto per cápita, porque podemos tener, como tenemos, 57 millones de turistas, pero encontrarnos con que el gasto medio del turista es relativamente bajo, o podemos estar teniendo, como tenemos, una concentración bastante grande de carácter estacional en los meses de verano. Bueno, en turismo hay, como digo, pues unos índices cuantitativos y otros cualitativos que hacen referencia al grado de satisfacción que tienen los que nos visitan con relación al grado de satisfacción que tienen cuando visitan otros países. El propósito al final de todo esto es poder medir de manera global y de manera más específica las posiciones que tenemos y cómo, comparando con series, vamos evolucionando. Y el propósito también final es que los distintos departamentos responsables tengan eso como tenemos en una empresa los indicadores básicos para ir dirigiendo su actuación al propósito y el fin de mejorar e ir subiendo en esos rankings. ¿Qué medios tenemos, y con esto termino, para realizar todo esto? Pues tenemos medios escasos, porque nacemos en el peor de los momentos de las restricciones presupuestarias y, por tanto, mi trabajo es un trabajo
de intentar hacer mucho con muy poco, intentar obtener todo lo que se pueda de la colaboración entre el sector privado y el sector público. Y hasta ahora pues estoy recibiendo una colaboración que puedo calificar de satisfactoria, donde muchas de las acciones que hacemos pues son financiadas por empresas, tanto aquí en España como en el exterior, pero estoy pues en un trabajo permanente de convencer a unos y a otros que merece la pena invertir en acciones concretas destinadas a estos fines, con el propósito de que si finalmente logro demostrar que esto merece la pena, pues pueda obtener alguna consignación presupuestaria de la que en este momento carezco. Pero creo que hay que hacer primero el trabajo, ganarse la confianza, el respeto y después poder solicitar ayuda o apoyo para lo que se tenga o que se pueda hacer. En definitiva, quiero concluir con esto. El tema es un tema que afecta a todo el país, que nos afecta a todos, a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel colectivo como nación, y que debemos cada cual intentar poner un poco de nuestra parte para ir mejorando esa percepción como país. Tenemos un trabajo gigantesco que hacer en el interior. Lo digo en todas mis intervenciones, porque una de las primeras cosas que aprendí viendo lo que hacían otros países es que si bien todos estos proyectos nacen con una vocación de mejorar la imagen en el exterior, eso no es posible si no se tiene un respaldo desde el interior, si no se tiene un convencimiento por parte de los propios nacionales de que pertenecen a un país importante, a un país del que pueden estar orgullosos, sentimientos que en España en los últimos años se han perdido bastante rápidamente y que hay que recuperar. Hay que recuperar el orgullo de pertenencia a esta nación, hay que recuperar el sentido de conocimiento de lo que es España en la actualidad. Somos unos países, creo yo, que tenemos un mayor gap entre lo que es la realidad y lo que es la percepción, y somos el país que tiene una peor opinión de sí mismo. En el otoño pasado realizamos con uno de estos institutos una encuesta en los 8 principales países de Europa, pidiendo a los entrevistados que clasificaran a su propio país y a los otros 7. El resultado fue que en Francia, sorprendentemente, los franceses ponían en primer lugar a Francia, que en Inglaterra, también con gran sorpresa, los ingleses ponían en primer lugar a Inglaterra, que los alemanes también contra lo que hay que luchar, y hay que intentar, a través de la divulgación, de la información, de actos como este y de realidades también de las que podemos estar muy orgullosos, intentar ir cambiando esto. Finalmente, les comento también otro que me ha venido ahora a la mente, otro estudio que me parece de interés en línea con lo que estoy diciendo. En el año pasado, 2012, en el mes de noviembre, se encargó a un instituto inglés que hiciera unas preguntas a unos cuantos europeos, diciéndoles que les íbamos a dar 5 datos y que se trataba de identificar al país. Los 5 datos que se daban es un país que está construyendo el tren de alta velocidad en el desierto de la Meca Medina, está construyendo el segundo canal de Panamá, es el líder en la donación de órganos, tiene una cadena de establecimientos con 6.000 tiendas en el mundo y es responsable de 1/3 del control del tráfico aéreo europeo. ¿De qué país se trata? La media de las respuestas en Europa era que entre el 60 y el 70% decían que se trataba de Alemania, entre un 10 y un 15% identificaban a ese país como Francia o Inglaterra, y solo un 9% decían que se trataba de España porque identificaban alguno de los 5 datos. El mismo estudio realizado en España daba 70% en Alemania, 12% en Francia, me parece que era 8% en Inglaterra
y 4% decían que se trataba de España. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hay una asimetría un poco injusta en estos desayunos, es que el ponente no desayuna, normalmente obviamente no se le paga nada, y está todo el rato hablando por nosotros. Yo creo que una cosa que ha quedado claro en esta exposición es que Carlos no saca esto adelante solo. O todos hacemos algo, o realmente no vamos a hacer justicia a lo que este país se merece. Entonces yo os voy a proponer una cosa. Esta parte es Q&A. Q es question, A is answer, es pregunta y palabra. Es que la transformamos más en pregunta y acción. Yo creo que las preguntas están la mayoría contestadas. Aquí estoy impresionado, pero tengo 20 o 30 preguntas, que es prácticamente el 30% de la audiencia, del interés. Pero es que además estoy impresionado porque en todas ellas se puede decidir una pequeña acción que todos podemos tomar para ayudar. Cuando Carlos, que es la segunda vez que nos cuenta esto, porque nos lo ha contado antes al principio cuando estábamos fuera, a mí hay una cosa que me ha impresionado, y es que cuando hablaba de los medidores, son 140 y acaban en 6. Estos medidores tienen que acabar en 1, y es cada uno de nosotros. Si no, esto no funciona. Es el único medidor que importa. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y cuando habla de recursos, empieza con 1, y no sé si os habéis notado, creo que no lo has mencionado, que los recursos son 1, él, dos personas que trabajan para él, que es el antiguo embajador de Eslovenia, creo, y el de Libia, y 3 secretarias. Fijaros qué progresión tan bonita, porque hay muchas empresas que es una tragedia, porque tienen muchos jefes y pocos indios, como dicen, y otras empresas que tienen muchos indios y pocos jefes. Bueno, pues aquí tenemos un jefe que está dando su vida por esto, a mí me asombra, porque desde el año 82 está peleando por esto. 2 personas, 3. Tenemos que llegar a 4, 5, 6, hasta 45 millones. CEDE tiene 145.000 personas. Yo estoy haciendo un cálculo aquí. Si cada uno de nosotros hacemos una pequeña cosa, llegamos prácticamente al 10% de la población. Y vuelvo a insistir que este país nos pertenece a todos. Hay una cosa preciosa. Yo tengo pasaporte americano y pasaporte español. Tengo cabeza americana y corazón europeo. Me decía JF Kennedy, no preguntéis qué puede hacer Estados Unidos por vosotros, qué puede hacer nuestro país por vosotros, sino preguntaos cada uno qué podéis hacer por este país. Y con eso vamos a cambiar de Q&A, cuestión y respuesta, a pregunta y acción. Yo tengo muchas preguntas aquí. Me gustaría acabar con cada una de ellas con una reflexión de so what is next, y ahora qué hacemos con esa pregunta, ¿no? Y hay una que es bastante curiosa, que dice, bueno, tú vas fuera hablando de esto, ¿qué estamos haciendo para invitar oficialmente a gente a venir aquí? Pero yo lo pasaría, obviamente que vienen ministros, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestras pequeñas fundaciones a invitar? Podemos, por ejemplo, nosotros, la Fundación X, aquí, la Fundación o la Asociación aquí representada, no sé, Ingenieros de Valencia, colaborar contigo para levantar 5.000 euros en Valencia para traer a alguien, un ingeniero importante que sea un experto en regadío, por ejemplo, y traerlo a Valencia para ver que en Valencia regamos mejor, o también como en Israel. Cosas pequeñitas, pero ¿qué se puede hacer desde cada una de estas asociaciones para levantar dinero y ayudarte en casos y pasos muy concretos? Esto Pedro Nieto, que lo ha preguntado, creo que te he complicado la pregunta, Pedro, y la he alargado, pero ¿qué podemos hacer a ese pequeño nivel? Pero la respuesta la da Pedro Nieto. No, la das tú y la ejecuta Pedro Nieto. ¿Qué cosas pequeñas se pueden hacer? Hay muchas preguntas sobre qué puede hacer la gente en la calle. Sabemos lo que hacen los que menos importan y más mandan, porque esto es un proyecto de los pequeños españoles que andamos por las calles de Madrid. ¿Qué podemos hacer los pequeños? Bueno, uno de los problemas con que me he encontrado y que todavía no he resuelto bien es cómo canalizar muchas iniciativas de personas que de alguna manera dicen yo quiero ayudar o me siento interesado en el tema, ¿cómo puedo ayudar, ¿no?
Es una pregunta difícil de responder. Al principio tuve unas cuantas cartas y correos de gente que planteaba esto, y entonces pensé que había un área en la cual, porque había bastante de gente joven que está trabajando y que decía, tengo un tiempo libre, había un porcentaje de gente joven importante y me pareció que me podrían ayudar en algo que me parece muy importante cara al futuro, ya lo soy, pero lo va a ser más en el futuro, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay ahí unos diálogos en las redes sociales en los que participa mayoritariamente gente por debajo de 40 años, y entonces hice un grupo de voluntarios para estudiar ese tema y ver cómo podíamos meternos. Por un lado, yo he construido una arquitectura de la marca España que se traduce en una plataforma y en una página web que creo que es bastante buena, que es Marca España, marcaespaña.es, que tiene 1.300 links que llevan a páginas web de otra mucha gente, de otras muchas instituciones. Pues si hablamos de los vinos, pues hay links luego para cada vino de denominación de origen si alguien quiere profundizar. Pero eso es una página institucional y no es el camino para entrar en esos diálogos vía Twitter o vía Facebook o LinkedIn, donde hay otro tipo de diálogos. Entonces, estos jóvenes han ido creciendo con aportaciones de gente y han constituido una cosa que se llama Asociación de Amigos de la Marca España. Está todavía muy joven, arrancó en el mes de abril, pero que ya empieza a tener presencia y donde uno se puede pues, apuntar, integrar y demás. El objetivo es ir constituyendo algunos pequeños núcleos, una red de núcleos o de grupos de amigos de la marca España a nivel nacional, en las ciudades, en las provincias, donde haya gente que tenga alguna inquietud. Cuando salgo a dar una charla pues parecida a la que he dado aquí hoy, pues siempre hay gente que se acerca y dice, ¿cómo podemos ayudar? Y digo, pues utilicen esta vía. El tema del dinero pues es un tema importante también, porque para mantener estas cosas pues hace falta pues una secretaria, hace falta una empresa que te da el soporte técnico, hace falta mantener esto vivo. Entonces pues algunas contribuciones se están recibiendo a través de la Asociación de Marca España. Pero lo que sí podemos todos, de alguna manera, es tener una actitud positiva, ¿no? A mí me parece un elemento esencial. Yo digo que todos los días, en nuestras posiciones, unos más, otros menos, construimos o destruimos Marca España. Cuando el señor Sánchez Gordillo invade una finca o un supermercado y se publica en la portada de Bild Zeitung, pues está claramente destruyendo imagen. O cuando el señor Mas hace determinadas declaraciones o actuaciones, pues también con frecuencia destruye imagen. Cuando un policía recibe al turista en el aeropuerto y le dice buenos días, bienvenido a España, está construyendo imagen. Si le tira el pasaporte, pues está destruyendo imagen. El encargado por el gobierno de Brasil para trabajar sobre la marca Brasil con motivo de los dos acontecimientos que hay en el próximo bienio, que son la Copa del Mundo de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, me decía que se había constituido esto con muchos medios y recursos porque iban a recibir 5 millones de turistas y querían a esos 5 millones de turistas cambiarles la imagen de Brasil, que hoy está asociada a sexo, mulata, samba, favelas y cosas de estas, y querían asociarlo a la imagen de arquitectura, ingeniería, empresas modernas, ¿no? Y ese era el objetivo, porque iban a recibir 5 millones de visitantes adicionales. Nosotros recibimos 57 millones al año, y con que solo la mitad se fueran con algún mensaje que les hubiéramos dejado positivo, pues estaríamos haciendo una labor de transformación de la imagen de España muy grande. Es cierto que afortunadamente los mejores embajadores de la marca España, al margen de aquellos a los que les damos ese título, son los que nos visitan. Tenemos un grado de satisfacción superior al 95% de los visitantes y tenemos un grado de sorpresa
que supera el 10% de los visitantes. Es decir, más del 10% de la gente que nos visita se lleva una sorpresa con lo que ha visto en España, porque están influidos por noticias que han visto en la prensa, en la televisión, o por clichés o estereotipos, y cuando se mueven un poco por España, pues se van mucho mejor impresionados. Yo creo que no tengo todavía una respuesta clara a cómo puedo aglutinar y canalizar todas estas iniciativas. Tengo algunas de las cosas como las que he mencionado, pero a lo mejor la propia sociedad civil, los propios individuos, pues son capaces de aportar nuevas ideas. Yo estoy abiertísimo a todo lo que se me diga, ¿no? Bueno, hay una pequeña acción, y es, entremos todos en el website Marca España, que yo no he entrado, y animemos a la gente a entrar en el website Marca España. Una cosa muy sencillita que podemos hacer. Pero vamos, como CD sí que vamos a intentar pensar quizá qué pequeñas cosas podemos hacer. Me preocupa el tiempo, porque una disciplina aquí es acabar a las 10:30, y a las 10:30 vamos a acabar. Aquí 30 preguntas, no da tiempo literal para hacerlo, creo que quizá una más. Leo 2 o 3 y las contesto. Bueno, los directivos españoles que están en el mundo, les estáis asignando responsabilidades directas de representación sobre determinados temas. Es decir, no los que están aquí, sino los que están fuera. De 2 o 3 y así aprovechamos mejor. ¿Podría citar aspectos negativos de la marca España que son los más perceptibles en el exterior y qué podemos hacer desde España para cambiarlos? No me quiero leer. Es que yo creo que... Bueno, pues sobre bueno, estoy mirando mal el reloj, es que tú llevas mal el reloj, quedan 15 minutos. Lo llevas... No, entonces contesta esto si te sigo preguntando, si tenemos tiempo. Bueno, sobre el primer tema, es un tema muy importante que forma parte de nuestro plan de acción. Yo lo llamo genéricamente la diáspora, y me refiero a la diáspora como al conjunto de españoles o personas relacionadas con España, puede ser por matrimonio, o porque vengan con frecuencia a España, o porque tengan negocios con nuestro país, personas que están fuera y a las cuales quiero incorporar a este trabajo, porque son personas que pueden tener mucha más credibilidad que lo que se haga desde un ámbito más o menos oficial, ¿no? Ahí tenemos el propósito de tener una base de datos de estos españoles en 4 países, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, que es donde se concentra por ahora la gran mayoría de estos españoles que están presentes en hospitales, en universidades, en centros de investigación, en el mundo empresarial. Hemos iniciado un programa piloto en Alemania bajo el título de Friends of Spain. Lo está llevando una persona que casualmente está aquí, que es el señor Buceta, y estamos en una fase de aprender para hacerlo luego extensivo a los demás. Yo hice un viaje por casualidad una vez de Londres a Nueva York, me tenía sentado al lado al presidente de Irlanda. El presidente de Irlanda le pregunté, ¿con qué frecuencia viene usted a Estados Unidos? Y me dijo, pues hago 6 viajes al año. Y le recibe, el presidente era entonces Bush, le recibe 6 veces al año. Y dice, no, al presidente Bush lo veo una vez al año. Los otros 5 viajes que hago los hago a visitar a las comunidades de irlandeses en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, no me acuerdo cuáles eran las otras 2 ciudades. ¿Y ahí qué es lo que hace usted? Y dice, pues ahí lo que hago es entrevistarme con los irlandeses que están en Estados Unidos, de primera, segunda, tercera y a lo mejor hasta 4ª generación, y hago fundraising, les saco un poco de dinero para restaurar una iglesia antigua en Cork, para hacer un nuevo proyecto en Irlanda. Les invito a que manden a sus hijos a estudiar a Dublín, al Trinity College o a otras universidades, y lo que logro, lo que intento es mantener esos lazos, porque mi mejor apoyo en Estados Unidos son estas comunidades de Irlanda. Irlanda tiene 70 millones de diáspora y 5 millones de población en Irlanda. Y cualquiera que haya vivido en Estados Unidos sabe el peso que tiene la comunidad de irlandeses. Solo asistiendo a uno o presenciando una de las parades que hay con motivo del Día de San Patricio, el 17
de marzo de cada año, ¿no? Bueno, nosotros sin tener este volumen, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay 175.000 españoles nada más, de 3 generaciones, pero sí tenemos gente bastante importante, influyente, con la que queremos colaborar y a la cual queremos tener en red, queremos tener informada y queremos transmitirle. De manera que si se vuelve a publicar un artículo como aquel del New York Times, pues puede haber un español que está de decano de arquitectura en Harvard o un español que está de rector de un hospital importante en Nueva York que pueda escribir una carta al periódico y no la carta del embajador, que siempre suena a excusatio non petita, ¿no? Ese es un poco el propósito de incorporar a este trabajo a todos los españoles o personas próximas a los españoles que están. Los aspectos negativos de la marca España. Pues ahí tenemos desde clichés que, aunque parezca mentira, subsisten a través del paso de los siglos, como es el tema de la Inquisición, que sale con frecuencia todavía en cualquier artículo que escribe un periodista en la prensa, especialmente anglosajona. Tenemos el tema de la siesta, que se nos asocia jugando con el tema de fiesta y siesta, y son frecuentes los artículos en los cuales se mezcla el concepto de siesta con el de fiesta. Yo no conozco mucha gente que duerma la siesta en España y, sin embargo, pues he estado en China y en China, en cualquier empresa, hay unos espacios para que la gente duerma la siesta, ¿no? Y China aparece como el prototipo del país más trabajador. Pero, en fin, nosotros estamos asociados a la siesta. Tenemos el tema de los toros, que también sirve algunas veces para críticas por parte de los grupos defensores de animales. Tenemos todavía el tema del Duque de Alba. Hace poco, con motivo de la inauguración que se ha hecho aquí de la exposición de la Casa de Alba, volvían a decir de las atrocidades que había hecho el Duque de Alba y cómo a los niños en Holanda se les manda a la cama con la amenaza de que si no va a venir el Duque de Alba. Es decir, tenemos todavía historias de estas, historia de los conquistadores. Es frecuente también en la prensa anglosajona ver que cuando tienen que reconocer el éxito de la presencia de empresas españolas en Iberoamérica se pone en referencia con la conquista y las supuestas atrocidades que se cometieron ahí, que no fueron capaces de terminar con la población, mientras que en el país del norte pues, los indios han quedado en 4 reservas, ¿no? En fin, de estas cosas todavía subsisten, ¿no? Y esas son difíciles de combatir. Cosas más actuales, pues ahora tenemos un tema negativo con el tema de la política energética, de los cambios en las leyes que hacen referencia a las energías renovables, donde hay muchos fondos extranjeros que han invertido aquí y donde hay una consideración de que hemos cambiado las reglas a mitad de partido y eso nos está haciendo algún daño. Carlos, llevas el de Madrid, candidata. Y una pregunta sobre qué podemos hacer todos para ayudar, si es que hay algo que podemos hacer a nivel de calle. Esto es el pin de la candidatura olímpica de Madrid 2020, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar a que esto salga adelante? Pues yo creo que aquí se ha hecho bastante por parte de la ciudadanía. Uno de los puntos fuertes que tiene la candidatura y que es un elemento de valoración muy importante por el Comité de Evaluación del Comité Olímpico es el grado de support, de respaldo de la población local. El Comité de Evaluación le dio, lo hacen independientemente, sus encuestas, y salió que en Madrid y en España el respaldo a esta candidatura era en un caso del 81% y en otro del 78%, es decir, alrededor del 80%, mientras que en las otras 2 ciudades con las que tenemos que competir, Estambul y Tokio, quedó por debajo del 70%. Eso es un tema importante, es decir, que la gente ha respaldado. Y estamos a 100 días de la adjudicación. La adjudicación tiene lugar el 7 de septiembre en Buenos Aires, pero estamos a 15 días de casi la reunión más importante. Esa es la final y es donde se decidirá, pero hay una reunión del 3 al 6 de julio en Lausanne, donde se hace la valoración final, ¿no? Y ahí pues ya estamos encima, es decir, ya no hay mucho que hacer. Hombre, vendría bien que no tuviéramos revueltas sociales. Estambul parece que ha perdido bastante
como consecuencia de lo que está pasando en estos momentos, porque las cosas que quedan en la retina de impresiones inmediatas pues tienen influencia cuando se vota. Yo creo que se ha hecho lo que había que hacer por parte de la ciudadanía y ahora hace falta que las presentaciones de Lausanne dentro de 15 días sean buenas y luego pues que ese movimiento bajo la mesa de tráfico de influencias en el sentido más positivo o más negativo de la palabra pues sea efectivo, ¿no? CEDE tiene la ventaja de la capilaridad, puesto que reúne asociaciones de toda España. Y hay varias preguntas, y quizá esta es la última pregunta, que realmente es ¿qué podemos hacer cuando volvamos a Alicante, Valencia, Barcelona, desde esas autonomías para ayudar? Bueno, el tema de las autonomías es un tema que daría para largo, ¿no? A las autonomías hay que hacerles ver, a los gobiernos autonómicos, hay que hacerles ver que quien tiene una marca, tiene una marca. Quien tiene 2 marcas, tiene media marca. Y quien tiene 3 marcas, no tiene ninguna marca. Eso es también un principio de marketing que es absolutamente aplicable. Entonces, Marca España nace con vocación integradora, con vocación de que todo el mundo se sienta cómodo dentro de ese paraguas, debajo del cual caben algunas marcas. Pero lo que no cabe en absoluto es construir una marca contra España, ¿no? Y hay algunas iniciativas y en algunos sitios donde eso se está haciendo y se está haciendo de manera deliberada. Y en las autonomías, y no son solo las 2 más conflictivas en este tema, que pueden ser Cataluña y el País Vasco, pues hay también un deseo de ir por ahí y vender la localidad no sé cuántos en China, ¿no? Eso es una manera de tirar el dinero, es un despilfarro absoluto. En China lo primero que hay que explicar es dónde está España. Y luego, una vez que uno explica dónde está España, puede uno profundizar en algún sitio, ¿no? Pero no se puede ser tan cateto, perdón por la expresión, como para pensar que los demás nos conocen. Los demás, en general, nos desconocen. Y tenemos que hacer un esfuerzo grande por darnos a conocer como país y luego dentro de esa diversidad pues tener sitio, hueco para promocionar cada uno lo que quiera. Pero fuera del paraguas normalmente uno se moja. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Queremos darte las gracias y quizá acabar con un mensaje de ilusión. Ayer leía en un periódico español que el BBVA decía que América será el país donde se va a crecer en el futuro, el banco. En España estamos, yo en el Instituto de Empresa, donde estoy más involucrado, todos los alumnos quieren ir a trabajar a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay un dicho que dice, por Estados Unidos, por el sueño americano, merece la pena morir. Yo creo que por el sueño español, por el sueño europeo, merece la pena vivir. Chico, ese es el gran mensaje. Por las 2 cosas merece la pena trabajar, pero nosotros tenemos la suerte inmensa de vivir en un país que es orgullo histórico y además donde hay mucha gente que quiere venir a vivir. Y por eso, Carlos, muchísimas gracias. Es agotador repetir esto 20 veces. Seguro que te vas ahora a otro sitio a contestar las mismas preguntas. Que sepas que nosotros tomamos esto como una acción. Te agradecemos que hayas estado aquí, agradecemos a Akbar y a todos vosotros y esperamos verte muy pronto otra vez. Muchas gracias.